Hola, ¿qué tal? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Vamos a ver 4 cosas sobre el arrepentimiento. Una definición, vamos a compararlo con una moneda, etapas del arrepentimiento y la importancia del arrepentimiento. En cuanto a la definición, decíamos que conversión era nuestra respuesta a la llamada del Evangelio por la que nos arrepentíamos de nuestros pecados y confiábamos en Cristo para salvación. Nos arrepentíamos de nuestros pecados, el lado negativo de la conversión, y confiábamos en Cristo, el lado positivo de la conversión para salvación. Porque la conversión se componía de 2 cosas, de arrepentimiento y de fe. De la misma manera podemos definir el arrepentimiento como nuestra respuesta a la llamada del Evangelio por la cual nos arrepentimos de nuestros pecados. Es decir, reconocemos nuestro pecado. Eso es la confesión. Reconocer, estar de acuerdo con Dios en que somos pecadores, que pecamos. En primer lugar, reconocer nuestro pecado y nuestra justa condenación eterna. En segundo lugar, sentir dolor, pesar y desesperación por él. En tercer lugar, rechazarlo, aborrecerlo y odiarlo. En cuarto lugar, ponerlo a los pies de la cruz de Cristo. Y en quinto lugar, considerarlo como algo extraño a nuestra propia naturaleza, a nuestra nueva naturaleza en Cristo. Arrepentimiento, pues, es un cambio voluntario, consciente, voluntario, en la manera de pensar, de sentir y de actuar que nos lleva a rechazar el pecado. Repito, arrepentimiento es un cambio voluntario en la manera de pensar, de sentir y de actuar que nos lleva a rechazar de plano el pecado. Es un cambio de mentalidad, de mente, de actitud, de comportamiento. El arrepentimiento se basa en un sentimiento de remordimiento santo por nuestro pecado. El arrepentimiento y la fe no se pueden separar, pero primero hablamos del arrepentimiento porque, por lógica, el lugar donde se ha estado precede al lugar donde se va. Estuve en el pecado y ahora estoy con Cristo. Dejo el pecado y abrazo a Cristo. En segundo lugar, después de haber visto la definición, decir que el arrepentimiento es parte de una moneda que tiene 2 caras. Es parte de la conversión, como dijimos cuando hablamos de la conversión. De una cara está el arrepentimiento, el lado negativo, y de la otra está la fe, el lado positivo. Pero ambas van siempre juntos. El arrepentimiento y la fe van siempre juntos. Pues se trata de un solo acto espiritual, la conversión. Arrepentimiento y fe son como esas 2 caras de una misma moneda. La fe que salva es una fe arrepentida y el arrepentimiento genuino es un arrepentimiento creyente, es decir, que proviene y se fundamenta en la fe. ¿Qué va primero? ¿El arrepentimiento o la fe? Van juntos, como las 2 caras de una moneda. Antes dijimos que parece que el arrepentimiento debía de ir primero y la fe después, porque uno deja el pecado y se abraza a Cristo. Pero
¿qué va primero realmente? ¿El arrepentimiento o la fe? Primero va la fe. Porque yo no me puedo arrepentir si antes no tengo fe. Tanto el arrepentimiento como la fe no son un acto puntual y pasajero del pasado, circunscrito al momento de la conversión, sino que el arrepentimiento y la fe son también una actitud de confianza y entrega al Señor que nos acompañará todos los días de nuestra vida. Fuimos salvos por la fe, pero ahora vivimos también por la fe, ¿no es cierto? Dice Romanos 1:17 que el justo por la fe vivirá. De la misma manera, cuando nos convertimos, nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvimos a Dios. Pero ahora también, puesto que seguimos pecando, espero que cada vez menos, a menudo tenemos que volvernos a los pies de Cristo y arrodillados arrepentirnos para pedirle perdón. Es un proceso similar al de la conversión, que podríamos llamar reconversión, casi. Bien, primer punto que vimos fue la definición, luego que el arrepentimiento es parte de la moneda de la conversión, junto con la fe. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver las 3 etapas del arrepentimiento. Los 3 elementos, 3 aspectos del arrepentimiento. Tienen que ver con la mente, con las emociones y con la voluntad. Es decir, con la cabeza, con el corazón y con las manos. En cuanto a la primera etapa tiene que ver con la mente, es decir, con la convicción de pecado, que según Romanos 10:17 viene por oír la palabra de Dios. Lo primero de todo es la palabra de Dios. Todo comienza por oír la palabra de Dios de alguien que nos predicó, que nos habló del Evangelio. Pero no es suficiente con tener convicción de pecado, porque dice Santiago 2:19 que también los demonios creen y tiemblan. Así que todo comienza por la mente. Hay que conocer el Evangelio, la palabra de Dios, el Evangelio, no toda la palabra de Dios, sino el Evangelio, lo fundamental para ser salvos. Primero conocerlo. En segundo lugar, la segunda etapa tiene que ver con las emociones. La convicción de pecado produce tristeza, pena, dolor, remordimiento, lamento, llanto, vergüenza, humillación. Todo eso. Pero no es suficiente. No es suficiente con conocer. No es suficiente con sentirse así. Es necesario, pero no es suficiente, porque también Judas reconoció su pecado y sintió tristeza, pena, dolor y remordimiento por su mala acción, pero no se arrepintió, sino que fue y se ahorcó. Así que la primera etapa es conocer, la segunda etapa es sentir, y la tercera etapa del arrepentimiento es la que tiene que ver con la voluntad, las decisiones, la conducta. Esto es la evidencia de un genuino arrepentimiento. Cambio
el dar media vuelta. Acordaos del hijo pródigo. El hijo pródigo fue consciente de la realidad. Se sintió tremendamente desdichado y tomó una decisión: me levantaré e iré a mi padre y le diré esto, esto y esto. Y efectivamente cogió, se levantó y se encaminó hacia la casa de su padre. No solo conocía, no solo sintió, sino que tomó la decisión de hacerlo. Y la clave de la conversión está en la decisión. Ejemplos. Imagínate que ahora te dan la noticia de que tu hijo acaba de ser atropellado en la calle, ahí en la calle. ¿Qué ha sucedido? Tú estabas tan tranquilo o tranquila en tu casa, en el sofá, apaciblemente, sin saber nada, pero llega la noticia. En este caso, la mala noticia. Llega la noticia y alguien te la dice, la oyes, la entiendes, la crees y, en segundo lugar, te afecta a tus emociones. Enseguida te pones en tensión, te levantas con desesperación. ¿Y qué? ¿Te quedas ahí? No. Tomas la decisión de salir a la calle corriendo y ver lo que ha sucedido. Así sucede con el arrepentimiento. Primero hay que conocer, luego se produce una fuerte sensación emocional, sentimental, y en tercer lugar hay que tomar una decisión. No la de Judas, sino la de Pedro, la de arrepentirse y seguir a Cristo. De la misma manera, cuando te dan la mala noticia del infierno y luego te dan la buena noticia de la cruz, primero conoces, luego sientes, pero falta el tercer paso, que es el de tomar la decisión de dejar todo atrás y creer en Cristo, postrarse ante Cristo, aceptar a Cristo, confiar en Cristo. Bien, hemos visto la definición, que es la parte de una moneda, de la conversión, las 3 etapas de un arrepentimiento genuino y finalmente hablar sobre la importancia del arrepentimiento. Cuando examinamos el tema del arrepentimiento, no podemos evitar sentirnos impresionados por su importancia como requisito previo para la salvación. La Biblia le da una tremenda importancia, hace mucho énfasis en el arrepentimiento para la salvación. Hay un gran número de versículos y una variedad de contextos en que se destaca el arrepentimiento en la Biblia, lo cual deja claro que no es una opción, sino algo indispensable como parte de la conversión. Que a gente de diferentes ámbitos culturales se les exhorte a arrepentirse demuestra que no es un mensaje que vaya dirigido solo a situaciones locales, a ciertas personas específicas, a los malos y pecadores. No, la exhortación a arrepentirse va a todas las clases sociales, a todos los niveles morales de las personas. En la Biblia a todo el mundo se le exhorta a arrepentirse y convertirse, a creer en el Evangelio para ser salvos. El arrepentimiento es parte esencial del Evangelio cristiano.
Ya hemos señalado la importancia que daba al arrepentimiento en su predicación Juan el Bautista. Predicaba arrepentíos y convertíos. De hecho, se podía decir que representaba el arrepentimiento prácticamente todo el mensaje de Juan. Arrepentimiento, arrepentimiento y arrepentimiento. El arrepentimiento tenía un lugar muy destacado también en la predicación de Jesús. De hecho, fue la nota de apertura de su ministerio. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y al final de su ministerio señaló que el arrepentimiento iba a ser un tema predominante en la predicación de los discípulos. Poco después de su ascensión a los cielos, dijo, Lucas 24, 46 y 47, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pedro empezó a cumplir con esa tarea inmediatamente el día de Pentecostés. Y Pablo declaró en su mensaje a los filósofos, aquellos filósofos reunidos en la colina de Marte, Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dijo Pablo a aquellos filósofos griegos que tenían que comenzar por arrepentirse. En esta última frase especialmente significativa porque es universal. Dice, manda a todos los hombres en todo lugar. No a unos sí, no a los malos sí, a los buenos no. A todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. No hay duda de que el arrepentimiento es una parte que no se puede eliminar del mensaje del Evangelio. Lo digo esto porque recientemente, en las últimas décadas, ya que en el siglo pasado, dentro del mundo evangélico, del evangelicalismo, ha surgido una escuela de pensamiento que sostiene que el arrepentimiento y la aceptación del señorío de Cristo no son necesarios para la salvación. ¿Qué pensáis? Ellos dicen, todo lo que se necesita es la fe, definida como una creencia, como una aceptación. Para la salvación solo hace falta la fe. No el arrepentimiento ni la aceptación del señorío de Cristo, solo la fe. Dicen, el arrepentimiento es necesario para el discipulado, pero no para la salvación. Sin embargo, esta distinción entre salvación y discipulado es muy difícil de sostener. Como por ejemplo en la Gran Comisión. Dice en Mateo 28, 19, donde Jesús les dice a sus discípulos, id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Ahí incluye arrepentimiento, incluye fe, incluye señorío de Cristo. Tienen que hacer discípulos. Es importante que entendamos la naturaleza del auténtico arrepentimiento. El arrepentimiento es el remordimiento santo por el pecado de uno, pero que va unido a la resolución de alejarse de él. Hay otras formas de arrepentimiento de nuestros pecados
de nuestros malos actos que se basan en motivaciones diferentes. Si hemos pecado y las consecuencias son desagradables, puede que lamentemos nuestros actos, pero esto no es el auténtico arrepentimiento. Es una mera penitencia. El verdadero arrepentimiento es la pena por el pecado que hemos cometido porque hemos hecho un mal a Dios. Y el daño se lo hemos infligido a Él. Ese es el verdadero arrepentimiento, cuando nos damos cuenta de que el pecado lo hemos hecho contra Él. Y eso nos produce una profunda pena y congoja en nuestro interior que nos lleva a arrepentirnos de Él. Esta pena va acompañada de un deseo genuino de abandonar el pecado. En el caso del arrepentimiento verdadero, existe remordimiento por el pecado, incluso aunque el pecador no haya sufrido ningún efecto personal negativo. El énfasis repetido en la Biblia sobre la necesidad de arrepentirse es un argumento concluyente contra la gracia barata, contra la creencia fácil. No es suficiente simplemente con creer en Jesús y aceptar su oferta de gracia. Debe haber un cambio auténtico en el interior de la persona. Si creer en la gracia de Dios fuera todo lo que se necesitara, ¿quién no querría ser cristiano? Pero Jesús dijo, Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ser cristiano no es fácil. Debe haber una conciencia real del pecado, un arrepentimiento consciente y una comprensión del compromiso adquirido con Cristo. Después de que Jesús asegurase que los muchos pecados de la mujer que le había lavado los pies con sus lágrimas y se los había secado con sus cabellos habían sido perdonados, hizo el siguiente comentario en Lucas 7:47. Aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. La calidad del discípulo cristiano empieza por comprender la gravedad de su pecado y arrepentirse de él sinceramente. Cuanto uno más consciente es de su pecado y de la gravedad del pecado, más consciente es de la gracia de Dios. Con mayor integridad e intensidad se entregará al Señor Jesucristo. Cualquier intento de aumentar el número de discípulos, de miembros de la Iglesia, haciendo que el discipulado sea lo más fácil posible, lo que acaba consiguiendo es que se disminuya la calidad del discipulado y que la Iglesia visible haya en ella un gran número de personas que realmente han entrado por la puerta ancha y no por la única estrecha puerta de la salvación. Que el Señor nos bendiga. Amén.